Hay una verdad sobre el libro del Apocalipsis que la Iglesia ha mantenido oculta durante casi 2000 años. Y hoy vas a descubrir exactamente lo que no quieren que sepas. Lo que te revelaré en las siguientes palabras cambiará completamente tu comprensión de uno de los textos más misteriosos jamás escritos. Porque el Apocalipsis no es lo que te enseñaron. ¿Te has preguntado alguna vez por qué un libro sobre el fin de los tiempos habla tanto de transformación interior? ¿Por qué menciona ojos que se abren y oídos que escuchan, más que catástrofes mundiales? La respuesta te impactará. Durante siglos, los primeros cristianos leyeron el Apocalipsis de una manera completamente diferente. Ellos sabían algo que fue deliberadamente borrado de la interpretación oficial, algo que si tú supieras, cambiaría tu vida para siempre. Pero antes de contarte lo que descubrí, necesito que entiendas algo. Lo que voy a compartir no es una teoría conspirativa. Son hechos históricos documentados que fueron ocultados porque representaban una amenaza al poder institucional. Imagina por un momento que has descubierto que el libro más temido de la Biblia era en realidad un manual de liberación personal, una guía para trascender el sufrimiento mental mientras aún estás vivo. ¿Cómo te sentirías sabiendo que esta información fue censurada? La palabra Apocalipsis proviene del griego apocalipsis. No significa destrucción, significa revelación, desvelamiento, retirar el velo que cubre la verdad. ¿Cuál era esa verdad que necesitaba ser revelada? Juan, el autor del Apocalipsis, estaba describiendo un proceso interno, un viaje de despertar de la conciencia que cada ser humano puede experimentar, pero no de cualquier forma, de una forma específica que desafía toda estructura de control religioso. ¿Sabes cuál fue la primera señal de que algo estaba siendo ocultado? En el año 367 después de Cristo, cuando el obispo Atanasio creó la primera lista oficial de los libros de la Biblia, ¿casi dejó el Apocalipsis fuera? ¿Por qué? Porque este libro era demasiado peligroso para el poder de la Iglesia. Durante 3 siglos, las comunidades cristianas primitivas usaron el Apocalipsis como un texto de meditación. Ellos no esperaban el fin del mundo. Ellos usaban las imágenes simbólicas para trascender el mundo de la mente y acceder a estados elevados de conciencia. Pero esto creaba un problema gigantesco. Si las personas pudieran acceder a lo divino directamente, a través de prácticas internas descritas en el Apocalipsis, ¿para qué necesitarían una institución religiosa intermediando esa conexión? La respuesta es obvia. No la necesitarían. Y fue exactamente eso lo que sucedió. En los primeros siglos del cristianismo, surgieron grupos que interpretaban el Apocalipsis como una receta para lo que hoy Eckhart Tolle llama despertar espiritual. Ellos encontraron en las palabras de Juan una descripción precisa del fin del ego, no del fin del mundo. Piensa en esto por un momento. ¿Qué termina realmente durante un despertar espiritual? ¿El mundo físico? No. Lo que termina es la identificación con los pensamientos, la creencia de que eres tu mente, la prisión del ego. Y es exactamente eso lo que Juan estaba describiendo. Cuando él escribe sobre una nueva tierra y un nuevo cielo, no está hablando de un evento cósmico futuro. Está describiendo cómo se percibe la realidad después del despertar. Todo parece nuevo porque ya no estás viendo a través de las lentes distorsionadas del ego. Pero la iglesia primitiva percibió algo peligroso en esta interpretación. Si el Apocalipsis fuera realmente sobre transformación personal y despertar individual, las personas no necesitarían esperar por una salvación externa. No dependerían de rituales, sacramentos o autoridades religiosas.
podrían acceder a lo sagrado directamente. Esto era inaceptable. Alrededor del siglo IV comenzó una campaña sistemática para reinterpretar el Apocalipsis. Las metáforas internas fueron transformadas en profecías literales. Las descripciones de estados de conciencia se convirtieron en predicciones sobre catástrofes futuras. Resultado: un texto sobre liberación inmediata fue transformado en un texto sobre miedo y dependencia. ¿Puedes ver la cruel genialidad de esta manipulación? En lugar de empoderar a las personas para buscar su propia transformación espiritual, el Apocalipsis fue usado para crear ansiedad sobre eventos futuros. En lugar de mostrar cómo trascender el sufrimiento ahora, fue usado para justificar el sufrimiento como algo necesario hasta el fin de los tiempos. Pero aquí está lo que no lograron borrar completamente. Hay vestigios por todas partes, detalles en el texto original que no tienen sentido si estás esperando una catástrofe literal, pero tienen sentido perfecto si entiendes que Juan estaba describiendo estados internos de conciencia. Chakras. Cuando estos centros son abiertos a prácticas específicas, la persona experimenta expansión de conciencia. Cada sello abierto representa un nivel más profundo de despertar. De ninguna manera. Juan estaba usando un lenguaje simbólico que era perfectamente comprensible para los practicantes espirituales de su época. Este lenguaje fue deliberadamente malinterpretado para crear una narrativa de miedo y control. No termina ahí. Juan describe la bestia con el número 666. No está hablando de una entidad futura. Está describiendo la naturaleza del ego humano. El número 666, en numerología antigua, representa la imperfección, la identificación con el mundo material, la inconsciencia. La bestia que debe ser derrotada no está allá afuera, está dentro de cada uno de nosotros. Es la voz mental compulsiva que nos mantiene presos en patrones de sufrimiento. ¿Estás comenzando a ver el patrón? Cada símbolo apocalíptico interpretado como amenaza externa era originalmente una descripción de procesos internos, una brújula para la navegación espiritual. Pero quizás el ejemplo más impactante de censura sea lo que sucedió con el concepto del rapto. En la interpretación popular moderna, el rapto es cuando las personas son físicamente llevadas al cielo, mientras otras permanecen en la tierra para sufrir tribulaciones. Pero en la comprensión original, censada, el rapto describía algo completamente diferente. Era el momento en que la conciencia se arrebata del condicionamiento mental, cuando dejas de identificarte con los pensamientos y emociones automáticos. Percibes que existe una dimensión de ti mismo que es mayor que cualquier circunstancia externa. Esto no sucede en el futuro, puede suceder ahora, en este momento. Y ese es exactamente el mensaje que la iglesia institucional no podía permitir que se difundiera. Porque si la gente supiera que podrían experimentar una liberación espiritual inmediata, a través de prácticas descritas en el mismo Apocalipsis, todo el sistema de control religioso se derrumbaría. No habría necesidad de intermediarios. No habría necesidad de esperar una salvación futura. No habría necesidad de temer los juicios divinos. Habría solo libertad. Libertad para acceder a estados elevados de conciencia. Libertad para trascender el sufrimiento mental. Libertad para experimentar lo que Eckhart Tolle llama el poder de la hora. Y esa libertad, esa es la verdadera amenaza. Por eso el Apocalipsis ha sido reinterpretado. Por eso su mensaje original ha sido censurado. Por eso nunca has oído hablar de estas interpretaciones en ninguna iglesia tradicional. Porque revelan una verdad inconveniente. No necesitas esperar para ser salvado. Puedes despertar ahora. Pero ¿cómo funciona esto en la práctica? ¿Cómo puedes aplicar las enseñanzas censuradas del Apocalipsis en tu vida real? ¿Cómo puedes usar estas revelaciones
para trascender tus propios patrones de sufrimiento. Eso es exactamente lo que te voy a mostrar a continuación. Conocer la verdad sobre la censura es solo el primer paso. El segundo paso es aprender a usar esa verdad para tu propia transformación. Así que respira profundo. Prepárate, porque lo que viene ahora conectará los puntos entre la sabiduría antigua del Apocalipsis y las enseñanzas modernas sobre el despertar espiritual. ¿Estás listo para descubrir cómo aplicar en tu vida los secretos que han sido ocultados durante 2000 años? Voy a contarte algo que cambió mi vida para siempre. Cuando descubrí estas interpretaciones censuradas del Apocalipsis, me di cuenta de que Juan estaba describiendo exactamente el mismo proceso que Eckhart Tolle enseña en El poder de la hora. La única diferencia, Juan usó un lenguaje simbólico del siglo I, pero la esencia es idéntica. Tolle habla sobre observar los pensamientos sin identificarse con ellos. Juan llamaba esto vencer a la bestia. Tolle enseña sobre presencia consciente. Juan lo describía como permanecer despierto mientras otros duermen. Ahora vas a aprender la técnica práctica que conecta estos dos mundos. La primera revelación censurada, que puedes aplicar hoy mismo, está escondida en la descripción de los 7 sellos. Pero para entender cómo usar esto, necesito contarte sobre un descubrimiento que me dejó sin palabras. En textos gnósticos, encontrados en 1945, en Egipto, cada sello correspondía a un nivel específico de conciencia que podía ser accedido a través de técnicas precisas, técnicas que fueron sistemáticamente borradas porque creaban una independencia espiritual total. Te voy a enseñar la primera de ellas. El primer sello representa el despertar de la observación consciente. Juan lo describe como un caballo blanco cuyo jinete tenía un arco. En el lenguaje simbólico antiguo, el caballo blanco representa la pureza mental. El arco representa la capacidad de dirigir la atención. En la práctica moderna, esto significa desarrollar la habilidad de observar tus pensamientos sin ser arrastrado por ellos. Aquí está la técnica exacta, adaptada para nuestros días. Siéntate cómodamente, cierra los ojos, imagínate montado en un caballo blanco, sosteniendo un arco dorado. El caballo es tu mente purificada, el arco es tu atención consciente. Ahora, cada vez que un pensamiento aparezca, visualízate apuntando el arco en la dirección de ese pensamiento, no para destruirlo, sino para observarlo con precisión total. El pensamiento pierde poder en el mismo momento en que lo observas conscientemente. Esto es exactamente lo que Tolle llama testigo silencioso. Pero Juan ya enseñaba esto hace 2000 años, usando la metáfora del primer jinete del Apocalipsis. ¿Te das cuenta de la genialidad de esto? Textos que fueron censurados contenían un sistema completo de prácticas espirituales, una guía paso a paso para trascender el sufrimiento mental. Pero todo fue reinterpretado como profecía sobre eventos futuros para mantener a las personas dependientes de una salvación externa. El segundo sello es aún más poderoso. Juan describe un caballo rojo cuyo jinete tenía poder para quitar la paz de la tierra. En la interpretación literal censora, esto representa la guerra y el conflicto mundial, pero en la comprensión original, esto describe una etapa específica del despertar espiritual. Es el momento en que te das cuenta de que toda la paz que creías tener estaba basada en ilusiones del ego, relaciones que parecían seguras, pero estaban basadas en necesidades emocionales, logros que parecían satisfactorios, pero eran solo intentos de llenar un vacío interno. Cuando esa falsa paz es quitada, entras en una crisis espiritual. Todo lo que creías sobre ti mismo comienza a desmoronarse. Tolle llama esto noche oscura del alma. Juan lo llamaba segundo sello.
Y aquí está la técnica censurada para navegar por esta etapa. Cuando sientas que tu vida se está desmoronando, cuando las viejas seguridades ya no funcionan, visualízate como el jinete del caballo rojo. No eres víctima de la destrucción. Eres el agente consciente de la destrucción de las ilusiones. Cada cosa que se desmorona en tu vida es una ilusión del ego que se disuelve. Cada momento de inseguridad es una invitación para encontrar seguridad en lo que nunca puede ser destruido. Ciencia esencial. En vez de resistirte a la crisis, abrázala como parte necesaria del despertar. Pero es en el tercer sello donde la censura se hace más obvia. Juan habla de un caballo negro cuyo jinete tenía una balanza en la mano. En la interpretación distorsionada, esto representa el hambre y la escasez mundial. Pero en la comprensión original, esto describe el desarrollo del discernimiento espiritual. La balanza representa la capacidad de distinguir entre el ego y la conciencia esencial, entre pensamientos útiles y pensamientos compulsivos, entre amor verdadero y dependencia emocional. Este es el estadio donde desarrollas lo que Tolle llama presencia alerta, la capacidad de estar totalmente consciente de cada momento sin ser dominado por reacciones automáticas. La técnica censurada para este nivel. A lo largo del día, imagínate sosteniendo una balanza dorada. En un plato, coloca cada pensamiento, emoción o reacción que surja. En el otro plato, coloca la pregunta: ¿esto viene del ego o de la conciencia? Con la práctica, desarrollarás un discernimiento instantáneo. Podrás percibir inmediatamente cuándo estás actuando a partir de condicionamientos mentales o cuándo estás respondiendo a partir de la presencia consciente. Pero es en el cuarto sello donde la conexión con Tolle se hace imposible de ignorar. Juan describe un caballo amarillo cuyo jinete es la muerte. Todos interpretan esto literalmente como muerte física, pero Juan describía la muerte del ego. Es el momento del despertar completo, cuando la identificación con pensamientos y emociones simplemente cesa. Te das cuenta de que nunca fuiste tus ideas sobre ti mismo, nunca fueron tus emociones, nunca fue tu historia personal. Tú eres la conciencia que observa todo eso. Tolle llama esto muerte antes de la muerte. Juan lo llamaba cuarto sello. Y continúa preguntándote hasta llegar a lo que nunca cambia. La conciencia pura que siempre está presente, observando todo. Cuando tocas esa dimensión de ti mismo, aunque sea por unos segundos, el miedo a la muerte desaparece, porque percibes que lo que realmente eres nunca nació y nunca puede morir. Esto es exactamente lo que Jesús quiso decir cuando habló sobre vida eterna. No vida después de la muerte, vida más allá de la identificación con el ego. Pero aquí es donde la censura se vuelve criminal. Los tres últimos sellos describen los estadios más avanzados de conciencia despierta. Estados que pueden ser alcanzados por cualquier persona a través de práctica dedicada. Pero estos enseñamientos fueron tan completamente borrados que hoy solo algunos maestros espirituales como Tolle pueden describir estos estados. El quinto sello habla sobre almas bajo el altar, clamando por justicia. Esto se convierte en profecía sobre mártires futuros. Pero en la comprensión original, esto describe el estadio donde percibes que todo el sufrimiento humano viene de la inconsciencia. No solo por las personas que sufren, sino por la propia inconsciencia que causa el sufrimiento. Es como despertar en un hospital y darte cuenta de que todos los pacientes están enfermos sin saber que están enfermos. Sexto sello describe el sol oscureciéndose y la luna como sangre, literalmente interpretado como catástrofe cósmica, pero simbólicamente
Esto representa el momento en que todas tus referencias externas para la felicidad desaparecen. Ya no necesitas el éxito para sentirte bien. Ya no necesitas aprobación para tener paz. Ya no necesitas circunstancias específicas para acceder a la alegría. Tu felicidad se vuelve independiente de condiciones externas. Y el séptimo sello. El séptimo sello es pura trascendencia. Juan describe silencio en el cielo por media hora. No hay símbolos, no hay metáforas, solo silencio. Es el estado que Tolle llama quietud. Conciencia pura sin contenido, el espacio silencioso de donde todos los pensamientos emergen y a donde retornan. Cuando accedes a este estado, aunque sea por unos momentos, entiendes que este silencio consciente es tu verdadera naturaleza. Todo lo demás son solo fenómenos que aparecen y desaparecen en este espacio eterno. Ahora, haz una pausa por un momento. Respira profundamente. Siente el impacto de lo que acabas de descubrir. Durante 2000 años, un manual completo de despertar espiritual ha estado escondido en uno de los libros más leídos del mundo. Las técnicas que acabo de compartir fueron practicadas por comunidades enteras en los primeros siglos del cristianismo, pero fueron censuradas, borradas, reinterpretadas. ¿Por qué? Porque revelan una verdad que ninguna institución quiere que sepas. No necesitas nada externo para acceder a estados elevados de conciencia. No necesitas rituales específicos, doctrinas específicas o autoridades espirituales específicas. Ya tienes todo lo que necesitas. Siempre lo has tenido. La puerta a la trascendencia no está en algún lugar distante. Está aquí, ahora, en este momento. Y este es el verdadero Apocalipsis, la revelación de que el reino de los cielos, del que Jesús hablaba, no es un lugar físico futuro. Es un estado de conciencia disponible en cada respiración. Pero hay algo aún más profundo que necesito contarte. Cuando realmente comprendes y aplicas estas enseñanzas censuradas, algo extraordinario sucede. Dejas de ver el Apocalipsis como un libro sobre destrucción y comienzas a verlo como un poema sobre renacimiento. Cada símbolo de destrucción representa algo que se está disolviendo dentro de ti. Cada catástrofe representa una limitación mental siendo trascendida. Cada fin de los tiempos representa el fin del tiempo psicológico, la liberación del pasado y del futuro para vivir plenamente en el presente. Es por eso que Juan termina el libro con la visión de una nueva Jerusalén descendiendo del cielo. No es una ciudad física futura, es como percibirás tu vida común cuando despiertes completamente. Todo parecerá nuevo, sagrado, perfecto tal como es. Incluso tus problemas cotidianos se convertirán en oportunidades para practicar la presencia. Incluso tus dificultades se convertirán en invitaciones para profundizar tu despertar. Y aquí está la ironía más hermosa de todas. La Iglesia intentó usar el Apocalipsis para crear miedo sobre el futuro. Pero Juan estaba escribiendo sobre la posibilidad de trascender todo miedo en el presente. Intentaron usar el libro para crear dependencia de la salvación externa. Pero Juan estaba describiendo cómo acceder a la libertad interna inmediatamente. Intentaron usar las palabras de Juan para controlar, pero Juan estaba ofreciendo liberación total. La verdad siempre encuentra un camino, y hoy, a través de maestros como Eckhart Tolle, a través de descubrimientos arqueológicos, a través de investigadores valientes que cuestionan las narrativas oficiales, esta verdad está emergiendo de nuevo. Tú ahora formas parte de esta emergencia. Llevas contigo conocimiento que ha estado oculto durante siglos. Tienes acceso a prácticas que han sido censuradas durante milenios. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con esto? ¿Vas a seguir viviendo como si necesitaras esperar por una salvación externa?
¿O vas a usar estas enseñanzas para despertar ahora, en esta vida, en este momento? Porque esta es la verdadera elección apocalíptica, no entre salvación y condenación, sino entre inconsciencia y despertar, entre identificación con el ego y reconocimiento de la conciencia esencial, entre seguir durmiendo o despertar a quien realmente eres. Y quizás, solo quizás, esta sea la razón por la que has llegado hasta aquí hoy. No por casualidad, sino porque ha llegado la hora de que descubras que el reino de los cielos que siempre has buscado nunca ha estado en otro lugar, siempre ha estado aquí, dentro de ti, esperando ser reconocido. El apocalipsis personal ya ha comenzado.